Esto es Déjà Vu, un podcast para hablar de la historia detrás de la coyuntura política en Colombia, con Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez. Hoy, todos somos bolivarianos, usos y abusos del Libertador. Bienvenidos. Considerando que la espada de Simón Bolívar simboliza la gesta libertadora y la lucha incansable por conseguir la libertad y la soberanía de nuestra nación, por tanto, este memorable sable le pertenece al pueblo y se convierte en un deber histórico hacerle un reconocimiento a quienes la han custodiado y protegido. Decreta, artículo 1, créase la distinción Orden de los Guardianes de la Espada del Libertador Simón Bolívar para honrar y enaltecer a personas e instituciones nacionales y extranjeras que se hayan distinguido por custodiar la espada del Libertador Simón Bolívar. Luis Guillermo, este es el decreto 2237 del 2023 que se firmó o se expidió el pasado 22 de diciembre. Pensé que se iba a referir usted aquí a los guardianes de la bahía o los guardianes de la galaxia, pero no. Estamos hablando de los guardianes de la espada del Libertador. Es una orden que se crea mediante este decreto. Mi nombre es Luis Guillermo Vélez. Y yo soy Alejandro Lloreda. Bienvenidos a Déjà Vu y vamos a hablar hoy, Alejandro, sobre la manoseada tan brutal que se le ha pegado al Libertador Simón Bolívar, no solamente por parte de la izquierda latinoamericana, la izquierda colombiana, la izquierda venezolana, la izquierda ecuatoriana, sino también por parte de los diferentes grupos políticos en diferentes épocas. Bolívar ha sido héroe de los comunistas, héroes de la izquierda, héroe de la derecha, héroe de los fascistas. En fin, Bolívar ha habido para todos y para todo. Y esto es una larga historia y la idea en este podcast es que brevemente hagamos un repaso de cómo la imagen del Libertador ha sido usada y abusada por parte de políticos, académicos e intelectuales durante cerca de 200 años. Así es, la espada de Bolívar es central a la mitología del M-19. Esta orden bastante exótica que se crea en diciembre, que es una orden paralela, por ejemplo, similar a la orden de Boyacá, es un solo ejemplo, un ejemplo más de lo que es la obsesión del M-19 con la espada. La espada ya la vimos en la posesión de Gustavo Petro. La primera orden que Petro dio como comandante en jefe de las fuerzas militares fue: como presidente de Colombia, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. Pero también este año se están conmemorando los 50 años del robo o recuperación, dirían algunos, y este robo es el acto fundacional del M-19. Esto ha sido acompañado de exposiciones en el Museo Nacional, como decíamos hace un momento. Patricia Lara publicó un libro sobre la espada de Bolívar, dónde estuvo, quién se la robó, cómo fue toda la trama para devolverla. Y pues esto fue para el M-19 el inicio de su lucha, y creo que la propaganda, Luis Guillermo, con que ellos anunciaron era: Bolívar, tu espada vuelve a la lucha. Así es. Pero Alejandro, esto es muy curioso porque esta versión de Bolívar como héroe de la izquierda es más bien reciente. Recordemos que Bolívar más bien era todo lo contrario. Bolívar empieza siendo el inspirador del Partido Conservador, era, digamos, el líder ideológico, espiritual del Partido Conservador cuando empieza a consolidarse ese partido a mediados del siglo XIX. Hablemos un poco de esta evolución de la imagen de Bolívar en Colombia. En Venezuela es un poco diferente. En Colombia, desde que el Libertador muere en la tercera década del siglo XIX. Recordemos, Luis Guillermo, que cuando Bolívar muere, él no es monedita de oro, él no le cae bien a todo el mundo en Colombia, él sale pues desprestigiado, desilusionado con Colombia para Santa Marta, ya renunció al poder después de una dictadura que no fue exitosa, y en los años después de la muerte de Bolívar, la imagen de Bolívar está totalmente politizada entre sus partidarios, los bolivarianos, y los santanderistas que van a desembocar después en el Partido Liberal. Aquí la fuerza de Santander y sus seguidores es muy importante. Bolívar muere en el camino al exilio en Santa Marta y realmente aquí en la cuarta década del siglo XIX
pues los santanderistas son los que más o menos mantienen el gobierno, y hacia la quinta década es que se van consolidando los partidos políticos. Entonces está la facción de Santander, que es, uno podría decir, la semilla de lo que sería el Partido Liberal, y está la facción bolivariana, que es la que se va consolidando alrededor del partido, lo que sería el Partido Conservador. Entonces, Bolívar es una figura del Partido Conservador o inspiradora del Partido Conservador en lo que vendría a ser la segunda parte del siglo XIX. Así es, y hay un excelente ensayo de Jorge Orlando Melo, que es una conferencia que él da en la Academia de Historia de Caracas, y aquí voy a citar de ese ensayo. Él dice: elegir a Santander era escoger el civilismo contra el militarismo, la democracia liberal contra la dictadura autoritaria, la participación popular frente al gobierno de minorías con pretensiones aristocráticas. Se trató de convertir su figura en la imagen por excelencia de uno de los más fuertes elementos del mito nacional, la idea de que Colombia, a partir de 1830, había tenido un rasgo excepcional en América Latina, que era el mantenimiento de los gobiernos electivos, civiles y democráticos. Elegir a Bolívar era escoger el orden contra la anarquía, preferir instituciones que respondan a la tradición y a la cultura del país y no a utopías ajenas a la experiencia local, y era elegir a la religión frente al laicismo. Es decir, los partidos se definieron en gran parte a favor o en contra de lo que era Bolívar. Y Bolívar terminó su vida, Bolívar tuvo una evolución a través de su vida. El Bolívar del comienzo de 1816, de la Carta de Jamaica, era un Bolívar que era más abierto a la república, a la democracia. El Bolívar del final de su vida ya tenía un marcado sesgo autoritario. Bolívar era muchas cosas, y fue muchas cosas, y cambió muchísimo durante su vida. Como usted lo acaba de decir, empezó siendo un republicano ilustrado, sí, inspirado en lo que se había en la historia, claro, y lo que se había hecho en los Estados Unidos, y fue convirtiéndose a lo largo de, digamos, la última parte de su vida en un personaje un poco más institucional, un poco más conservador o bastante más conservador, donde veía con sospechas e inconveniencia una democracia liberal como se había planteado originalmente. En fin, y plantea finalmente un esquema de gobierno donde pues, un dictador vitalicio, casi que un monarca, era quien debía gobernar, apoyado de una especie como de cofradía de ilustrados de clase alta para que lo llevaran a gobernar pues unos países que consideraba ingobernables, un poco inspirado en el sistema parlamentario británico que con el cual tanto se identificaba al final. Y este pensamiento más conservador de Bolívar se puede ver, por ejemplo, en la constitución que le dio a Bolivia, a lo que era el Alto Perú, y en el proyecto de constitución que él llevó a la Convención de Ocaña en 1828, que fue derrotado porque los partidarios de Santander eran demasiado fuertes y pues que probaron que Colombia no era y nunca ha sido desde ese momento tierra fértil para las dictaduras o para los autoritarismos. Claro. Y digamos que la historia, digamos la forma de ver a Bolívar en Colombia es muy diferente a la de Venezuela. En Venezuela, Bolívar se convierte en una deidad muy rápidamente. Sí, muy rápidamente, ya para mediados del siglo XIX. Y hay un culto a Bolívar medio religioso, que tiene pues unas fechas, unos ritos, unas ceremonias. Tal cual, o sea, casi que es una deidad, lo cual nunca fue y nunca ha sido en Colombia. O sea, claro. En Venezuela, Bolívar pues es una figura que no tiene un Santander. Sí. Acá Bolívar... y la figura de Bolívar nace con el contrapeso de Santander. Avanza el siglo XIX y ya en la segunda parte, más de la segunda parte, ya en la regeneración, Bolívar tiene como un segundo aire, Alejandro. Sí, es decir, en la regeneración también se celebra el centenario del natalicio de Bolívar. Y eso es ocasión para hacer muchas celebraciones, muchas de las figuras políticas de la época, porque ya coincide, esto es 1883, coincide con la regeneración, y la regeneración está buscando una inspiración para luchar contra el liberalismo radical y el federalismo radical de la Constitución de Río Negro, y encuentran en Bolívar una figura centralista, autoritaria, que ellos utilizan también de manera política, Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, para más o menos, pues lo utilizan para justificar lo que están haciendo en el proyecto regenerador. Esta es la versión del Bolívar conservador, que es el Bolívar de los últimos años de su vida,
que es este Bolívar, entre comillas, dictador, o el que plantea la dictadura vitalicia en la Constitución boliviana que usted acaba de mencionar, y es un Bolívar centralista, es un Bolívar de valores autóctonos versus el tema internacionalista de los liberales radicales. Es un Bolívar donde se le resalta su tema, digamos, con las comunidades indígenas, su tema relacionado también con la liberación de los esclavos, en fin, tiene algunos temas ahí que le sirven al Partido Conservador de ese momento. Ya para entonces ya habían instalado la estatua de Bolívar, que está en la Plaza de Bolívar hoy en día, que es una estatua que le encargaron a un escultor italiano, a Tenerani, y para ese momento ya la Plaza Mayor, la Plaza de Bolívar, ya había recibido su nombre. Y Miguel Antonio Caro le dedica un poema que se llama Ante la Estatua del Libertador. Yo no sé, Luis Guillermo, si torturamos a nuestros oyentes con los versos de Miguel Antonio Caro. Procedamos. Colombia ganó un presidente y perdió un poeta que afortunadamente no era muy bueno, pero sí vale la pena un poco leer el poema porque da la idea de cómo se había exaltado para ese entonces por parte de los líderes conservadores de la regeneración la figura de Bolívar. Bolívar era un conservador para estas personas, era su faro. Exactamente. Entonces Miguel Antonio Caro dice: Bolívar, no fascina a tu escultor la musa que te adora, sobre el collado que a Junín domina, donde estragos fulmina tu diestra, de los incas vengadora. No le turba la fama, alada pregonera, que tu gloria del mundo por los ámbitos derrama, y doquier te proclama, genio de la venganza y la victoria. Ese es el Bolívar conservador, el Bolívar de Miguel Antonio Caro, sí. Bastante meloso torturando a las musas. Y Bolívar, hay que también decirlo, pues es una figura. Alejandro, mire, yo soy santanderista, a mí me gusta Santander. Si me pusieran a escoger entre Bolívar y Santander, yo escogería Santander todas las veces. Usted es un abogado bogotano de tradición legalista. Leguleyo. Hace poco vi en Twitter a alguien que decía que Santander se equivocó y lo que él debió haber dicho es: colombianos, las armas os han dado la independencia, el vencimiento de términos os dará la libertad. Así es, bueno. Eso lleva al santanderismo un poco demasiado lejos, pero yo soy santanderista. Sí. Pero alguien decía en alguna oportunidad que Bolívar era tal vez el personaje más importante que había dado América, o por lo menos Latinoamérica. Sin duda. Y la verdad sea dicha, hay que aceptarlo, Bolívar era un personaje de unas dimensiones personales, intelectuales, de una capacidad de acción. También contrasta un poco con lo del M-19 y de Gustavo Petro, ¿no? Que tienen toda la retórica bolivariana, pero la capacidad de acción sí se les fue quedando un poquito atrás. Pero pues es una persona de unas dimensiones históricas indudables. Me sorprende leer a Bolívar porque leer a Bolívar cosas que escribió hace 200 años, pues uno las lee y es como es leer a alguien contemporáneo, es decir, es perfectamente vigente lo que dice, pero además como lo escribe. Y como usted también eran santanderistas, muchos de los liberales de principios del siglo XX, que han sido los grandes amigos de este podcast, por ejemplo, Eduardo Santos, Alfonso López Pumarejo, Alberto Lleras, ellos eran grandes santanderistas. De hecho, gran parte de la colección de cosas de Santander que tiene el Museo Nacional era la colección de Eduardo Santos, y ellos identificaban a Bolívar con la dictadura, en una polémica con Laureano Valenilla Lanz, a la cual nos referimos en un episodio anterior sobre Venezuela. Eduardo Santos mostraba que Santander era la democracia colombiana, Bolívar de cierta manera era el origen de la tradición de la dictadura en Venezuela. Y ese parche, ese grupo de liberales de mediados del siglo XX, son santanderistas, sí. Y elevan la memoria de Santander sobre la de Bolívar casi, porque por esa misma época Bolívar nuevamente es reencauchado como una figura conservadora, esta vez casi como una figura fascista. Claro, y la otra cara de la moneda del santanderismo de los liberales es el bolivarianismo exaltado de las figuras conservadoras de mediados de siglo. Entonces todas las figuras, Laureano Gómez, Gilberto Alzate, Lucio Pavón, ellos hacen un ataque despiadado a Santander, especialmente de parte de Laureano Gómez, y una defensa a ultranza de Bolívar, y asumir lo que hablábamos al comienzo, también manosean al Libertador para solamente tomar unas citas del Libertador fuera de contexto, ya de sus aspectos más autoritarios, más católicos, más centralistas.
Y eso también es un uso político que dieron los conservadores a mediados de siglo. De hecho, Gilberto Alzate, que es una figura protofascista, nuestro Mussolini, y nuestro Mussolini no solo por ideología, Luis Guillermo, sino también por esa cabeza calva con una quijada gigantesca que uno ve en los bustos de uno y otro, él escribe un libro que se llama El redescubrimiento del libertador. Y él elogia lo que él llama el estilo cesarista de Bolívar. Y él dice también, hay una frase muy famosa de Gilberto Alzate que dice que es que el fascismo en América Latina, el fascismo colombiano, no tiene que buscar a Mussolini porque tiene a Bolívar. Es decir, en Bolívar, Gilberto Alzate encuentra todo lo que necesita para reencauchar un fascismo criollo. Esto es muy curioso, Luis Guillermo, porque piense usted que Gustavo Petro, la izquierda moderna, estamos también hablando de Chávez en Venezuela, están en la misma cama de Laureano Gómez, de Gilberto Alzate, de Miguel Antonio Caro. Es decir, Bolívar hay para todos. Vamos a una corta pausa y ahorita vamos a ver cómo Bolívar tomó un giro a la izquierda en la segunda mitad del siglo XX. Si quiere grabar un podcast como este, nosotros podemos hacerlo realidad. Puede grabar en nuestros estudios por horas, aprender a cómo hacer podcast y crear uno desde cero. También tenemos espacios para cuñas como esta. Toda la información la encuentra en nuestra descripción. Entonces, a mediados del siglo XX, tenemos a un Bolívar héroe del conservatismo colombiano, de figuras, como decíamos ahora, protofascistas, en el caso específico de Gilberto Alzate Avendaño, y también pues, de Laureano Gómez, donde Bolívar era realmente el faro director de su pensamiento, mientras Santander era el abogado bogotano, leguleyo, apegado a la normatividad de una manera ciega y torpe, tal vez, dirían los críticos, que había inspirado a los liberales de mediados del siglo. Y como era una figura tan compleja, no es una figura unidimensional, como decíamos anteriormente, es una figura muy compleja y tuvo una carrera pues que se extendió cerca de 30 años. Entonces hay de todo para todos y era muy fácil hacer lo que se diría hoy en día, o se llamaría hoy en día cherry picking, es buscar pedacitos de citas de Bolívar en los discursos, en las cartas, para una cosa o para la otra. Entonces empieza ya con fuerza a mediados del siglo XX Bolívar a convertirse en una figura de la izquierda. Y Gustavo Rojas Pinilla es un importante paso en esta apropiación de Bolívar por la izquierda, porque Rojas Pinilla, quien toma el poder en un golpe militar en el 53, anuncia que él va a ser el personero de los deseos más auténticos de Bolívar. Y él también implanta un culto a Bolívar, él es militar, Bolívar había sido militar, el fundador del Ejército Nacional, y Gustavo Rojas Pinilla comienza a verse también un poco como una figura bolivariana. Aquí hay algo interesante en el ensayo de Melo, por ejemplo. Él dice que los mensajes de la oficina de prensa de Palacio, es decir, los comunicados de prensa, comenzaban con las siguientes palabras. Dice, con el nombre de Bolívar, libertador y padre nuestro, y con la fe en los principios cristianos, este gobierno desea, y ahí entraba, como dicen, cualquier anuncio que estaban haciendo. Esto es religioso, esto es casi que el credo. Bolívar Padre Nuestro. Sí, y para los oyentes que quieran profundizar en este tema, hay un libro de un historiador venezolano que se llama Elías Pino Iturrieta, que se llama El Divino Bolívar, y cuenta cómo se hizo toda esta deificación y todo el culto de Bolívar en Venezuela. ¿Qué es lo que le atrae a la izquierda de Bolívar? O sea, ¿qué aspectos de la vida del libertador escogen la gente de la izquierda para resaltar y para poder justificar su apropiación de la figura? Ese tema es muy interesante. La izquierda comienza a ver a Bolívar una figura antiimperialista, un luchador contra el imperio español, una figura, y ellos ya estamos hablando de los años 60, cuando la ideología decolonizadora o la ideología antiimperialista está en auge, y ven a Bolívar como un precursor del antiimperialismo. Les interesa también el hecho que Bolívar en cierta manera fue antiamericano, y hay unos escritos de Bolívar que, sacados de contexto más o menos, hablan en contra de Estados Unidos. Resaltaba mucho las normas que se habían dado frente a los indígenas, las normas que se habían dado frente a los esclavos,
la libertad, digamos, de vientres y ese tipo, digamos, de acciones que inicia el Libertador durante la Guerra de Independencia a favor de esas clases, esas castas, como les decían en ese entonces, menos privilegiadas. Y tanto así que ya para el año 80, me voy a saltar un poco hacia adelante para volver otra vez atrás al tema del M-19 en particular, hay una celebración del Congreso del Partido Comunista Colombiano, el 13º Congreso en el año 80, donde se da una declaración que dice lo siguiente, Alejandro, dice: creemos en el Bolívar de masas, en el que soportó durante 15 años al nivel de sus soldados los rigores de su naciente ejército de pobres, que fraternizó material y espiritualmente con pardos, esclavos e indios, que desbordó a su propia clase social al bregar porque la liberación de la patria trajese la liberación de los hombres y la devolución de tierras a los despojados. Bolívar Jesucristo, Bolívar marxista. Bolívar Colombia Humana. Bolívar Colombia Humana. Ahora, ya lo veremos más adelante, pero todo lo que dice acá es mentira. Ahí no hay Luis Guillermo, una sola verdad. Exactamente. Pero es el ejemplo más exagerado, grotesco de lo que es la apropiación de Bolívar por el Partido Comunista Colombiano, que además el Partido Comunista Colombiano tenía un problema muy grande, que es que Marx, es decir, el padre fundador del marxismo, el oráculo del marxismo, había sido sumamente despectivo de Bolívar, lo consideraba un criollo perezoso. Pero no era, pues, pero... No era, pero Marx no era un gran... Marx no veía a Bolívar como un marxista latinoamericano. Hay unos libros que me imagino que son medio de propaganda soviética de los años 70, biografías de Bolívar escritas por algunos académicos, qué sé yo, pseudoacadémicos de universidades soviéticas, que circulan mucho aquí en América Latina y que se venden y se regalan, digamos, gratuitamente entre los círculos comunistas en ese entonces, donde convierten a Bolívar en un héroe anti-yanqui. Entonces lo vuelven un héroe antiimperialista, anti-yanqui, y ese es tal vez el insumo primario de buena parte de este movimiento que convierte a Bolívar en un héroe de la izquierda colombiana y latinoamericana. Sí, es decir, la izquierda comienza a ver a Bolívar como un revolucionario. Y hay varios ejemplos. Gilberto Vieira, que era un intelectual muy importante, fundador del Partido Comunista, también escribió un libro que se llamaba Sobre la estela del Libertador. Pero esta imagen del Bolívar revolucionario pues choca, y es curioso porque esto es casi que en paralelo, justo después del Bolívar más conservador. Son dos extremos, es como una especie de esquizofrenia nacional alrededor de Bolívar. Usted tiene al Partido Comunista y al Gilberto Alzate, cada cual escoge qué quiere ver en Bolívar. Con una diferencia de, no sé, 10, 15, 20 años máximo. No, ni siquiera. Gilberto Vieira, este libro que escribe Sobre la estela del Libertador es publicado al final de los años 30. Claro, y en los años 50 también hubo otras publicaciones. O sea, casi que simultáneamente está ocurriendo todo esto. Y ya volviendo, digamos, al M-19 en los años 70, esta nueva guerrilla que surge en ese momento, que es una especie como de disidencia de las FARC, o hay disidentes de las FARC allá y jóvenes radicalizados de clase media urbana que están buscando un leitmotiv para poder hacer la insurrección, son unos, digamos, no son tan ideológicos, son unos marxistas más bien light, por así decirlo, son claramente nacionalistas o creen ser nacionalistas. El tema del sancocho nacional tan flojo, pues, de debate. Sí, el sancocho nacional está en la cabeza de debate, porque ahí no hay ninguna coherencia. No hay coherencia y la ideología del M-19 siempre fue muy floja. Sí. O sea, aquí en el M-19 no había ningún gran pensador, no había un Mariátegui, pues, o no había nadie, digamos, de ese estilo. Esto era un poco como de jerga de izquierda light radicalizada de los años 70, y entonces cae en el tema del M-19, digamos, de la espada de Bolívar y del lanzamiento del M-19 vía, repetimos, el hurto de la espada, no la recuperación, en el año 74. Es decir, el M-19 fue muy cercano a la NAPO. El nombre del 19 de abril se da es porque es la fecha en que le robaron la elección a la capitana. Esa sí de pronto sí fue robada, ¿no? Ese sí fue un robo, sí, eso no fue una recuperación. Esa sí de pronto sí fue así. Pues entonces, del bolivarianismo del general Rojas Pinillo y de la NAPO al bolivarianismo del M-19 no hay sino un paso muy corto. Claro, y ahí puede haber un hilo conductor. De hecho, Milton Puentes, que era el secretario general de la NAPO,
que además es un historiador del Partido Liberal muy reconocido, participa de estas primeras reuniones de creación del M-19 y se habla, me imagino yo, en ese momento de algún acto fundacional y digamos, hurto de la espada, recuperación, diría el ministro de Cultura otra vez, recuperación de la espada, pues se da en esta época como acto fundacional. Pero quería hablar un poco de la realidad de Bolívar, porque leímos cita de la conferencia del Partido Comunista, y Bolívar no era nada de estas cosas. No, Bolívar no era ninguna de estas cosas. Bolívar fue un tipo muy complejo y evolucionó también a través de su vida. Y lo que se está haciendo en estos casos es escoger distintas facetas para básicamente volver a Bolívar un militante de su propio partido, cualquiera que sea, claro, desde el M-19 al Partido Conservador Colombiano. Pero aquí que estamos hablando de los años 70 y 80, Luis Guillermo, en Venezuela en esta misma época está pasando algo también muy interesante. En Venezuela, a comienzos de los años 80, un grupo de oficiales, jóvenes oficiales, dentro de los cuales se encontraba el entonces teniente Hugo Rafael Chávez Frías, también están en este momento imbuidos de esta ideología bolivariana. No era particularmente anti-yanqui, aunque tenía algunos escritos donde alertaba del ascenso y del poder de Estados Unidos en la región. Eso, pues, en eso fue un visionario, claramente. Pero no era un antiimperialista porque estaba aliado con el imperio más importante de la época. El imperio en ese momento no era los Estados Unidos, era la Gran Bretaña. Ese era el gran imperio, el imperio que estaba en ese momento en su etapa de ascenso más importante y de consolidación más significativa, y había financiado y había apoyado decididamente a Simón Bolívar y las guerras de independencia en América Latina. Eran los socios de los libertadores, no solamente en la Gran Colombia, sino en toda América. Eran los ingleses que tenían intereses comerciales. Y él se alió fuertemente con Inglaterra y les abrió las puertas al comercio. Claro. Y además Bolívar no gana las guerras, como decían los comunistas en el año 80, con los pardos y los indígenas. Los pardos y los indígenas combatían en contra de Bolívar. Los pardos, en el caso de Boves, por ejemplo, pues fueron muy significativos, muy decisivos, más bien en el fin de la Primera República Venezolana, a favor del imperio o del lado del imperio español. Y particularmente significativo es el tema de los indígenas en lo que hoy es Colombia, que eran enemigos decididos y expresos de los criollos que estaban dirigiendo los ejércitos de liberación. En particular vale la pena mencionar el caso de la provincia de Pasto, ¿no? Y el caso, por ejemplo, del cacique Agualongo en Pasto es una cosa increíble. Aquí tengo una cita maravillosa de una carta que Bolívar le escribe a Santander, y mire lo que dice Bolívar, digamos, de los pastuzos. Dice: porque ha de saber usted, general, que los pastuzos son los demonios más demonios que han salido de los infiernos. Los pastuzos deben ser aniquilados y sus mujeres e hijos transportados a otra parte, dando aquel país a una colonia militar. De otro modo, Colombia se acordará de los pastuzos cuando haya el menor alboroto, aun cuando sea de aquí a 100 años. Tiene razón Bolívar en eso, ¿no? Pero muchos de esos pastuzos eran indios realistas. No, claro. Entonces, los indígenas realistas de Pasto son los que le hacen la vida imposible a Bolívar. Y Bolívar soluciona el tema en 1822, pues básicamente aniquilando a todos los pastuzos y a todos los indígenas que se le ponen en el camino, empezando por Agualongo, pero con todos los demás también. Hace una masacre monumental en Pasto. Netanyahu en Gaza es poca cosa comparado con lo que Bolívar hizo en Pasto. O quiso hacerse. Y hay una razón muy de fondo por la cual en Pasto no hay Plaza de Bolívar, sino Plaza de Nariño, ¿no? En Pasto, al día de hoy, detestan a Bolívar. Bolívar no es un héroe en Nariño 200 años después. En Venezuela sí era otra cosa. Y en Venezuela Bolívar se volvió una figura casi que religiosa desde muy temprano. Y esto desemboca 2 siglos después en lo que es el movimiento bolivariano revolucionario. Estos es los oficiales que hablamos ahorita del ejército venezolano, dentro de los cuales estaba el joven Chávez, que hacen un juramento bolivariano bajo lo que llaman el Samán de Güere, que es una inmensa ceiba, y pues eso termina en lo que es el chavismo de hoy. Alejandro, y aquí la gente se le ha olvidado algo muy, muy interesante, y es que
en tal vez el mes de julio de 1994, llega acá un teniente coronel, o el teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías, recién liberado de su prisión en Caracas por el presidente de ese entonces en Venezuela, y se viene para acá, para Colombia, y aquí es recibido por un joven militante o exmilitante, en ese momento tiene 34 años, del M-19, que lo hospeda en una especie como de pensión sindical en el centro de Bogotá, en unos camarotes que tienen ahí para sindicalistas que viajan por diferentes partes del país, y lo recibe. Ese joven exmilitante del M-19 es el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, y parte de lo que deciden hacer, o de sus planes aquí en Bogotá en ese entonces, es ir a el puente de Boyacá y jurar ante la estatua del Libertador que van a liberar a la América de las oligarquías y todos los imperios que todavía la dominan. Eso ocurre, hay fotos de eso, es un viaje que uno podría decir casi que es histórico, y le da a usted una idea de cómo ese mito se arraigó de tal manera. Usted está diciendo entonces, Luis Guillermo, que Hugo Chávez podría entrar a la orden de los guardianes de la espada del Libertador Simón Bolívar. Si estuviera vivo, sin duda alguna, de pronto le dan la posibilidad de que sea parte de ella de manera póstuma. Yo creo que yo no podría entrar a esa orden, a mí no creo que me reciba. La esperanza es lo último que se pierde, Luis Guillermo, pero yo creo que Hugo Chávez entraría antes y de pronto le dan también grado de gran comandante. Oiga, Alejandro, contémosle a los oyentes para concluir nuestro podcast, nuestro periplo a ver la espada de Bolívar. Fracasado, nuestro periplo fracasado. Pues estuvimos en el Museo Nacional viendo la exposición que levantó tanta ampolla, que es la exposición de la recuperación, recuperación de la espada. Pero cuéntenle a los oyentes cómo fue de complicado encontrar la exposición. La exposición no tiene, primero que todo no tiene la espada sigue en la Quinta de Bolívar, entonces eso fue de pronto un error de comunicación, porque lo que entendíamos todos era que la espada la habían llevado al museo para esta exposición. No hay espada, hay 4 escritorios, tienen memorabilia del M-19, muchas fotos de compañeros de lucha, pero en realidad no hay nada que explique ni por qué se robaron la espada de Bolívar, ni cuál era la importancia de la espada para el M-19. Y además uno llega al museo y entonces pregunta por la exposición de la espada de Bolívar, nos aclaran que la espada no está ahí, que está en la Quinta de Bolívar, digamos, eso fue ya una primera decepción, pero seguimos adelante en nuestra búsqueda, y entonces le preguntamos a todos los guías dónde podíamos encontrar la exhibición del M-19, y pues no la encontramos, pasamos por ella encima de ella 3 veces, no la alcanzamos a ver, hasta que una vigilante muy acuciosa nos dirigió muy amablemente a las mesas, y está lo que usted acaba de decir, no hay mucho contexto, hay unas fotos, digamos, como de álbum familiar de algún excombatiente del M-19, y eso es todo. Pues Luis Guillermo, esto ha sido un recorrido rápido por la memoria de Bolívar y el uso político de la memoria de Bolívar desde la independencia hasta el día de hoy, que es una historia fascinante, porque es una historia de contrastes. Esta historia reúne a los personajes más disímiles que uno se pueda imaginar, donde todos terminan debajo de la imagen de Bolívar, reivindicando distintos aspectos. Sí, y es una pena en el fondo, Alejandro, porque como decíamos, el Libertador es un personaje de tal magnitud, de tal importancia, de tal complejidad en su personalidad, de tal extensión en su obra, no solamente escrita, sino también en su obra material, que es una lástima que oportunistas políticos de todas las calañas y de todos los movimientos políticos posibles, pues intenten apropiársela. Yo diría que Bolívar se estaría revolcando en su tumba, Luis Guillermo, pero Chávez no lo dejó ni siquiera revolcarse, porque Chávez abrió la tumba de Bolívar, sacó y despedazó los huesos para decir que encontró pruebas en los huesos de Bolívar que Bolívar había sido envenenado por la oligarquía colombiana, que no había muerto de muerte natural. Entonces no han dejado a Bolívar descansar ni en la tumba. Alejandro, llegó hasta tal dimensión el tema de Bolívar en Venezuela, que tuvimos inclusive un episodio muy curioso con Piedad Córdoba. Cuando Piedad Córdoba estaba entrando al primer círculo del chavismo, para que ella le dieran el visto bueno, la bendición para entrar al círculo de confianza, la llevaron a hablar con un medium, con una bruja, a través de la cual los chavistas, Chávez, Maduro, Diosdado, hablaban con el espíritu del Libertador, para que el espíritu del Libertador entreviste a Piedad Córdoba. Para ver si era de confianza.
Sí, esto es una entrevista laboral, Luis Guillermo, pero con una pitoniza en Caracas. Sí. Entonces, hasta ese punto ha llegado. Y bueno, y también decían que Chávez dejaba una silla en el Consejo de Ministros para el Libertador. Yo conocí a alguien que le tocó una reunión en donde se sentaron él y Hugo Chávez, y Chávez trajo una silla y la puso entre los dos y dijo: esta silla es para que nos acompañe el espíritu del Libertador. Entonces lo tenía muy presente y bueno, hay que buscar a esa pitoniza a ver si podemos hacer un podcast con el Libertador en algún momento. Así es. Bueno, ha sido un placer. Concluimos nuestro cuarto episodio de nuestra tercera temporada. Los esperamos aquí próximamente. Muchas gracias. Déjà Vu es un producto de La Silla Podcast. Grabado en los estudios de La Silla Vacía. Escrito y dirigido por Luis Guillermo Vélez y Alejandro Lloreda. Producido y mezclado por Fernando Cruz y la coordinación de Tatiana Duque. Cada 15 días, un nuevo episodio en su plataforma preferida. Gracias por escuchar.